una solicitud, tienen que aceptar, bueno, si quieren que ser grabados. Si no quieren ser grabados, pueden apagar su cámara, ya saben, y todo sin problema. Venga, pues cuando quieras, Luis, si quieres presentar. Muy bien, muy bien. Oh. Agradezco a todos su presencia o al menos conexión en el seminario que va a presentar el compañero Jesús Hernández. Él es egresado de Biología de la Universidad de Michoacán, tiene maestría en Neurobiología y el doctorado también en Biomédicas por parte de la UNAM. Desconozco lo que estaba trabajando en Estados Unidos. Es un colega que lo vengo conociendo desde que nos encontramos en neurobiología. Y bueno, compartimos el mismo tema, afortunadamente, de memoria. Nos interesa esos mecanismos plásticos que se generan o bien que subyacen tras una formación de una memoria. Bueno, iniciamos, compañero Jesús, por favor, adelante. Ok, muchas gracias. Entonces yo creo que voy a empezar compartiendo la pantalla para que me digan si se ve bien. En el seminario anterior, bueno, tuve uno que tuve problemas con el Zoom, pero esperemos que ya ahorita no me dé ningún detalle, creo que ya lo resolví. De todas formas, si cualquier detalle me avisan. Sí, sí, claro. ¿Ya pueden ver la pantalla? ¿O? Se está cargando. Listo. Okay. Voy a mover esto. Yo no veo la pantalla aún, ¿eh? ¿No se ve? ¿No la ven? Yo sí la veo. Ya se ve. ¿Ya? Ok, qué bueno. Ok, ya está completa ahorita. Estoy compartiendo pantalla completa. ¿Se ve completa o todavía se ve? Se ve completa ya. Sí. Ok, muy bien. Bueno, pues básicamente he estado interesado en comprender sobre las bases, digamos, cómo se comunican las neuronas o qué pasa dentro del cerebro para que se guarden las memorias o para que se recuperen, para que las podamos consolidar. Entonces, para eso hay una estructura muy importante o digamos clave para la memoria acerca de nuestros recuerdos, memoria autobiográfica acerca de qué es lo que hicimos ayer, en dónde estuvimos, tipo el qué, el dónde y el cuándo. Toda esta memoria autobiográfica es la que nos está sustentada por el hipocampo. Entonces, bueno, inicialmente la memoria se puede dividir como que en dos procesos, una memoria de corto plazo y hay un proceso de consolidación en el cual la memoria se va a pasar a largo plazo. Cuando, no sé si puedan ver la flechita que estoy moviendo. Sí, se ve. Sí, ok, muy bien. Entonces, a nivel de sistemas ya está, digamos, más o menos claro cómo funciona o cómo es la dinámica de cómo se guardan las memorias o cómo se recupera. Cuando una memoria es nueva, primero se codifica en todo el manto cortical, en toda la neocorteza, las áreas de asociación acerca de que procesan diferentes características, espacio, información auditiva o todos las áreas corticales que se encargan de procesar diferentes modalidades. Entonces, la memoria se codifica inicialmente por la conexión que hay entre todas el área cortical con el hipocampo. El hipocampo es como, digamos, nuestro administrador de las memorias, porque es donde se van a codificar. Entonces, toda la información que se procesa en la corteza llega al hipocampo, el hipocampo la procesa para pasar después a largo plazo. Una vez que la memoria ya está consolidada en largo plazo, ya se vuelve independiente del hipocampo. Entonces, lo que nos hemos tratado de buscar o encontrar, cuáles son los mecanismos por los cuales la memoria inicialmente se codifica en el hipocampo y después una vez ya consolidada, ya puede ser independiente del hipocampo. Entonces nos hemos enfocado a estudiar cómo funciona el hipocampo.
Bueno, esta simplemente es una ilustración que muestra que el hipocampo y el área adyacente, que es la corteza entorrinal, esa es esta parte azul, es el mismo sistema de memoria para todos los mamíferos. En roedor, en primates y en humanos tenemos esas mismas estructuras que son esenciales para la memoria. Y pues ya han escuchado hablar del caso HM, del paciente que movieron el hipocampo y las áreas que estaban aledañas al hipocampo. El paciente ya no podía recordar o no podía formar nuevas memorias. Si, por ejemplo, había tenido una conversación, una hora después no podía recordar ni siquiera que había tenido esa conversación, o en general no podía recordar ya memorias recientes que iban a ser procesadas. Sin embargo, sí podía accesar a memorias acerca de su niñez o memorias que se habían guardado hace 3, 4 años. Esas memorias que ya estaban consolidadas o eran independientes del hipocampo sí podían ser evocadas, pero todas las memorias recientes simplemente fallaba, no podía recuperarlas. Y bueno, el hipocampo, si hacemos un corte, digamos, un corte coronal, está compuesto por 3 regiones. La región que se llama CA1, la región que se llama CA2 y CA3, y la región que se llama el giro dentado. Entonces, esas 3 regiones son las que comprenden al hipocampo. Igual, es lo mismo en roedores, en primates y en humanos. Ahora, en el 2014, precisamente le dieron el premio Nobel a los que identificaron cómo se activan las neuronas del hipocampo y de la corteza entorrinal, que es el área adyacente al hipocampo, con la que está principalmente conectado, porque en el 71, por ejemplo, se encontró que cuando una rata estaba explorando un ambiente, las células del hipocampo podían responder a sitios específicos. Esto significa que, por ejemplo, cuando el animal, la ratita, estaba explorando un ambiente cuadrado, aquí está la ruta o el tracking de los sitios donde el animal recorría. Cuando el animal estaba en una posición específica, había células que respondían solamente a esa posición, que sería, por ejemplo, esta parte amarilla. Cuando el animal pasaba por esa parte, la célula se activaba. Pero cuando el animal se alejaba, la célula dejaba de responder, y esta célula le llamaron células de lugar. Y estas células son, digamos, que el principal tipo de células que hay en el hipocampo. El hipocampo está con las células principales son células que responden como células de lugar. Entonces, si tenemos muchas células respondiendo a diferentes lugares, se puede hacer una representación completa de qué es lo que está haciendo el animal. Nosotros, con ver simplemente cómo están respondiendo las células, podemos predecir dónde está, porque el hipocampo está codificando ese lugar. Ahora, otra cosa que fue muy interesante fue que, aparte del hipocampo, en el 2005, fue hasta el 2005, que serían más de 30 años después, en la corteza entorrinal se encontró otro grupo de células. Estas tienen una característica parecida, pero digamos que más intrigante, porque igual tenemos la misma rata que está viajando por el laberinto, pero esta es una célula que se activa en diferentes puntos, haciendo como una malla, una representación, muchos le han llamado hexagonal o triangular. Es como si, y le llamaron el GPS del cerebro, porque los puntos en los cuales dispara la neurona es en triángulos equidistantes. Entonces, con eso se puede hacer una representación completa del espacio. Entonces, estos 2 descubrimientos fueron a los que orillaron a darles el premio Nobel a los investigadores que encontraron estas células. Y bueno, como punto adicional, esta es la actividad de las células, pero, por ejemplo, si metemos nosotros un electrodo para ver la actividad que hay en el espacio extracelular o la actividad de la red, la que sería la actividad del conjunto de neuronas, se puede ver esta actividad, que es una actividad rítmica. Esta actividad rítmica es aproximadamente cada ciclo tiene 120 milisegundos. Ahorita les voy a hablar sobre la importancia que tiene esta actividad para generar estas representaciones. Entonces, en general, se ha propuesto que el hipocampo, la forma en la cual participa para formar las memorias es que
La información que llega, como lo mencioné al principio, de la corteza, llega al hipocampo, el hipocampo la procesa y después el hipocampo envía de regreso hacia la corteza. Entonces, cuando un individuo o un animal está codificando información nueva, esa información llega de la corteza entorrinal hacia el hipocampo, en este caso hasta al área de CA1. Pero también el hipocampo puede ayudar a recuperar memorias. Entonces, cuando el animal está recuperando información, el hipocampo puede generar actividad que viaja de la parte interna, que sería de CA3 hacia CA1. Entonces, estas dos vías podrían o están asociadas con diferentes procesos. La vía directa de la corteza entorrinal hacia CA1 está asociada con la codificación de información novedosa, y la vía de CA3, que es el circuito interno hacia CA1, está asociada con la recuperación de la información que ya ha sido guardada. Igual, por ejemplo, ahorita si alguien tiene alguna duda o algo, con con toda confianza puede preguntar, porque digamos que voy a usar términos un poco técnicos y espero poderlos hablar de la forma más clara para que pueda ser fácilmente comprendidos, debido a que son un poco técnicos los términos, son algunas veces algo complicado. Sí, gracias, gracias. Entonces, como les mencioné, en el hipocampo, cuando la actividad si uno pone un arreglo de electrodos en el hipocampo, ese es el giro dentado, CA3 y CA1, si uno pone electrodos, va a ver estas oscilaciones que están hacia arriba. Cada ciclo representa aproximadamente 120 milisegundos. Estas oscilaciones se llaman oscilaciones teta. Pero bueno, aquí lo importante de estas oscilaciones no es ni la frecuencia, no es ni cómo se llamen, sino es lo que pasa dentro de ellas. Entonces, lo que quiero mostrar es que, por ejemplo, cada oscilación es como una ventana temporal en la cual se va a integrar la información. Y una vez que pasa una oscilación, le existe la otra oportunidad para integrar información. Entonces, el hipocampo trabaja digamos que en frecuencia teta. Es como, haciendo una analogía, por ejemplo, las frecuencias de radio, la frecuencia modulada, que la información se codifica por cambios en la frecuencia. Aquí, en este caso, la información se codifica por cambios en cada ciclo. Cada ciclo permite integrar información, pero ese es en paquetes. La información no llega desorganizada, sino que se organiza en forma de paquetes, y ese paquete está dentro de un ciclo teta, que son 120 milisegundos. Durante el doctorado, lo que hice fue ver si había una relación entre el aprendizaje y cambios en el ritmo teta. Entonces, bueno, por ejemplo, en la figura C y D, se puede ver cuando el animal, por ejemplo, evalué una tarea de aprendizaje en el laberinto acuático de Morris, en el cual el animal tiene que aprender a encontrar una posición dentro del laberinto, pero la plataforma está, donde tiene que llegar está sumergida, entonces no la puede ver. Para ubicarse, el animal tiene que aprender a ver las señales que hay en el exterior, y una vez que conoce el ambiente, puede hacer una estimación de dónde se encuentra la plataforma sumergida y dirigirse a ella. Entonces, el animal, por conducta natural, quiere escapar del agua. Esta tarea consiste de 4 o 5 días de entrenamiento, en los cuales durante los primeros días le damos 60 segundos para que el animal busque en el laberinto acuático, esté nadando sobre la tina de agua en este caso, para que encuentre la plataforma. Si no la encuentra en 60 segundos, uno lo guía hacia la plataforma para que descanse, y después se regresa a su caja de reposo. Eso puede ser de 4 o 6 ensayos por día durante 4 o 6 días. Entonces, al principio, pues el animal tarda 60 días, pero una vez que el animal aprende, ya hace rutas directas. Ya una vez que el animal es liberado al laberinto acuático, el animal hace rutas directas a donde está la plataforma. Entonces, es una forma de aprendizaje espacial. Entonces, lo que nosotros observamos fue que a lo largo de los días de aprendizaje, hay cambio en esta actividad
teta, porque al principio, en el día 1, por ejemplo, la actividad es lenta y ya conforme el animal va aprendiendo, esa actividad se hace más rápida. Y bueno, más adelante les voy a explicar un poco acerca de cuál podría ser el papel funcional o por qué se hace más rápida. Bueno, la hipótesis es de que una vez que el animal o que el hipocampo en este caso ya conoce la información acerca de qué es lo que está haciendo, la información va empaquetada de una forma más organizada. Por eso la actividad oscilatoria que se genera dentro del hipocampo es más sincrónica y más rápida, porque ya el animal no tiene que integrar tanta información. Y bueno, es lo que, por ejemplo, observamos aquí en la parte izquierda. Esta es una situación basal que el animal simplemente está caminando. A través de los días no hay cambio en la frecuencia de la actividad teta, pero cuando el animal está aprendiendo a través de los días, se ve que al principio la actividad es lenta, como 6 Hz, y después se va haciendo rápida hasta los 8 Hz. En todos los electrodos, en este caso, nosotros colocamos 8 electrodos para ver cómo cambia la actividad a lo largo del el hipocampo, porque quisimos entender cómo está organizado el circuito interno del hipocampo, porque como mencioné, está organizado por el giro dentado, CA3 y CA1, y cada estructura es capaz de generar su propio patrón de actividad teta en este caso. Entonces quisimos saber también cómo están interactuando estas tres regiones. Entonces, cuando evaluamos la coherencia, que es cómo interactúan las regiones, nosotros vimos que en el día 3 y 4, cuando el animal ya aprendió, la coherencia incrementa. O sea, quiere decir que las regiones están mayormente acopladas, que favorecería precisamente una transferencia de información más eficiente. Si están mejor comunicadas las estructuras, mejor va a ser la transmisión de información y va a ser más eficiente el procesamiento. Entonces, por ejemplo, cuando comparamos, en este caso, que sería el estrato radiado contra el estrato piramidal, que sería se puede ver que en el día 1 la coherencia es aproximadamente 4 o 5. Para esto, la coherencia máxima, que significa que las señales son exactamente iguales, sería 1, y la coherencia 0 significa que son señales independientes. Entonces, lo que observamos fue que a lo largo de los días, la coherencia o el acoplamiento entre las regiones va incrementando. Esto asociado precisamente con el aprendizaje. Y esto no pasó, por ejemplo, cuando lo evaluamos cuando el animal no estaba aprendiendo, a lo largo de los días, la coherencia se mantenía en el mismo valor. Entonces, con esto se hipotetiza otra vez que una comunicación eficiente favorece la ejecución correcta de las tareas o favorece el aprendizaje. Ahora nos vamos a meter un poquito más al circuito interno del hipocampo. Es una estructura complicada, pero vamos a hacerlo un poco simple. Por ejemplo, el hipocampo, como mencioné, está compuesto por 3 regiones, que es el giro dentado, CA3 y CA1. Aquí CA1 tiene un papel central en el hipocampo para procesar la información porque es, digamos que el circuito de salida, porque la información puede entrar por el giro dentado, CA3, y después ir a CA1, y CA1 es el que envía la información de regreso a la corteza entorrinal y de regreso hacia la neocorteza o hacia toda la capa cortical. Entonces, como C1 es la salida, digamos que es como el hotspot o el punto crítico para procesar las memorias. Pero entonces, CA1 no solamente lo que queremos ver es cómo funciona CA1. Entonces, CA1 está integrando información interna del hipocampo que proviene de CA3 y de la corteza, o digamos de información que viene del exterior de la corteza entorrinal. Y entonces el juego entre estas dos entradas que llegan hacia CA1 es lo que va a determinar cómo esta región está comportándose o cómo esta región está codificando las memorias. Entonces, como les mencioné al principio, el ciclo teta o esa ventana temporal de 120 milisegundos es donde llega la información en forma de paquetes. Entonces, aquí, por ejemplo, en la parte izquierda se ve que
Cuando el animal está codificando información novedosa o información relevante que viene de las áreas corticales, porque es la información que está procesando. Imagínense que, por ejemplo, un animal está explorando un ambiente novedoso. Entonces, esa información que se procesa en las cortezas tiene que viajar al hipocampo para que se vayan almacenando esa información. Entonces, el hipocampo va a procesar esa información novedosa, la va a empaquetar y posteriormente la va a regresar a la corteza para que se genere el proceso de consolidación. Entonces, la corteza es la que va a recibir información novedosa. Pero, por ejemplo, si un animal está explorando un ambiente familiar y ya lo conoce, la misma actividad interna del hipocampo va, por ejemplo, en este caso, el área de CA3 va a generar actividad asociada con el recuerdo de esa memoria y va a influenciar el área de CA1 para facilitar el recuerdo de las memorias previamente almacenadas. Entonces, el juego entre estas dos estructuras, entre la corteza y la actividad interna del hipocampo, es lo que va a determinar cómo se comporta CA1 y cómo el hipocampo participa para formar las memorias o recuperarlas. Entonces, en este caso, como dije, está organizada en paquetes. Cuando el animal está codificando información novedosa, la corteza, es disparo de neuronas. Las neuronas disparan máximo en la corteza que llega hacia el área de CA3 en el pico de la actividad teta. Sin embargo, cuando el animal está procesando información familiar o está en modo de recuerdo, la actividad interna de CA3 es la que está dirigiendo y llega a la parte, digamos, al valle de la oscilación teta. Entonces, la oscilación teta se puede, o el ciclo teta se puede definir como la ventana en la cual se puede integrar información acerca de la codificación o acerca del recuerdo, porque está llegando en diferentes fases de ese ciclo. Aquí se muestra un poco más cómo en esta parte, cómo la corteza llega, la información de la corteza llega en el pico del ciclo, y la información del área de CA3 o interna del hipocampo llega en la parte descendente. Pero llega, como lo mencioné, llega en paquetes. Esos paquetes son, otra vez, en frecuencias, porque dentro del ciclo teta, dentro de estos 120 milisegundos, cuando llega información de la corteza entorrenal hacia el hipocampo, va a llegar en ondas rápidas que se acoplan en la fase positiva de la onda teta. Esta onda se llama actividad gamma rápida. Mientras que cuando la información llega de interna del hipocampo, en la fase descendente, llega ondas gamma lentas. Las ondas gamma rápidas son aproximadamente de 90 Hz, mientras que las ondas gamma lentas son aproximadamente de 40 Hz. Entonces, ese es hasta ahora, digamos que es lo que más se conoce del hipocampo, de cómo está integrando la información. Que cada ciclo teta puede integrar información ya sea acerca de la codificación o acerca de la recuperación por diferentes frecuencias. La frecuencia gamma lenta llega a esta parte del ciclo teta, mientras la frecuencia gamma rápida llega al pico de la onda teta, favoreciendo la codificación. Y por ejemplo, aquí se puede ver cuando esa es actividad gamma lenta montada en la onda teta. Y esa es actividad gamma rápida montada en el ciclo teta también. Como se muestra aquí es un poco esquemático. Entonces, esta es la neurona de CA1, es la que va a integrar información acerca del recuerdo o acerca de la codificación en esas dos frecuencias. La codificación es en frecuencia rápida, gamma rápida, y la recuperación es en frecuencia gamma lenta. Entonces, ahora nos vamos a pasar un poco acerca les mencioné de las células del lugar. En este caso se ve como una rata cuando está caminando por un trazo o una trayectoria lineal. Aquí hay una célula que dispara en un punto específico cuando el animal está aquí y no hay ninguna otra parte. Entonces, nosotros podemos tener la trayectoria del animal porque si nosotros registramos el hipocampo, la actividad de las neuronas,
va a haber una neurona que dispara en el segmento inicial, otras en el segmento intermedio y otras en el segmento final. Entonces, tenemos en este caso la secuencia de activación de las neuronas. Ok. Ahora, una cosa interesante que se demostró, en este caso es el ciclo teta o digamos que la ventana temporal en la cual se integra la información, fue que cuando el animal cuando hay actividad gamma rápida, en este caso que corresponde en la parte inferior, eh, por ejemplo, el animal está codificando solamente la parte donde, donde se encuentra el animal, el espacio donde se encuentra. Pero, por ejemplo, cuando hay actividad gamma lenta, no solamente el animal codifica la posición donde se encuentra, sino que las células hacen como una especie de reactivación, donde también codifica, digamos, las partes, las secuencias que va a donde se va a dirigir el animal. Entonces hay como una especie de remapeo donde hay una reactivación de las células. Por ejemplo, si el animal está en la posición B, cuando está esta actividad gamma lenta, no solamente va a disparar la célula B, sino que dentro de este ciclo se va a activar el B, C y D, o sea, como si el animal estuviera prediciendo hacia dónde se va a dirigir. Pero eso es en el gamma lento, que es precisamente asociado con el recuerdo. Entonces el animal está pensando hacia dónde se va a dirigir y es cuando se genera precisamente digamos que esa predicción, esa secuencia de actividad de neuronas que todavía no se activan en su lugar, pero está esa reactivación como de una forma predictoria. Entonces, como lo mencioné al principio, esto es muy importante porque, bueno, esto determina cómo el hipocampo está codificando las memorias. Cuando hay actividad gamma rápida, se favorece la codificación y esa actividad gamma rápida ocurre, digamos, en el pico de la oscilación teta, mientras que cuando hay actividad gamma lenta, ocurre en la fase descendente de la actividad teta. Ahora, ¿qué pasa si nosotros registramos, por ejemplo, esta es la actividad teta o el ciclo de 120 milisegundos y se puede ver cómo hay un cambio en la actividad gamma, en la amplitud? Este se llama acoplamiento teta gamma, en el cual la fase teta, o sea, en este caso la fase positiva de la actividad teta va a coincidir con un incremento en la amplitud de la actividad gamma. Entonces, es precisamente como se determinó que existen esos patrones de actividad donde la actividad gamma rápida es más predominante en el pico y la actividad gamma lenta es más predominante en la fase descendente. Entonces, esta es una forma de medir cómo están acoplados esos ritmos, la actividad teta y el cambio en amplitud de la actividad gamma. Por ejemplo, en esta parte se ve cómo la actividad teta se asocia con un incremento en la actividad gamma de 70 a 100 Hz. ¿Eso cómo se mide? Por ejemplo, en esta parte, si tenemos la fase teta, que por ejemplo, si lo ponemos aquí, y este fuera 0, 360 grados, de 0 a 360 grados, se ve que la actividad gamma incrementa su amplitud a los 180 grados, que correspondería aquí. Se ve que hay más actividad gamma con respecto a la actividad que ocurre a los 0 grados, a los 360 grados, donde disminuye esa amplitud. Entonces, este espectrograma lo que nos muestra es precisamente en rojo cuando hay incremento en ese acoplamiento entre teta y gamma, y este azul donde no hay cambios, donde independientemente de la fase donde se encuentre, no va a haber cambios en la amplitud de la actividad gamma. En este caso, por ejemplo, frecuencias de 12 Hz no hay esa modulación, pero precisamente en las frecuencias de teta, que sería de 7, 8 Hz, es donde existe ese acoplamiento entre la actividad teta con la amplitud de la actividad gamma. Entonces, en un trabajo donde se encontró que ese acoplamiento, por ejemplo, aquí es la fase teta,
se ve que en la fase positiva hay un incremento en la amplitud de la actividad gamma. Pero cuando se aplica un antagonista colinérgico, ese acoplamiento disminuye. Si ven, por ejemplo, aquí si aplico un antagonista colinérgico, va, digamos que perjudicar ese acoplamiento entre la actividad teta y gamma. Y entonces con eso se partió la idea de que la acetilcolina puede estar favoreciendo el proceso de codificación, porque cuando hace falta la acetilcolina o cuando se inactiva, digamos que se pierde ese acoplamiento en la actividad gamma de alta frecuencia. Y si recordamos la actividad gamma de alta frecuencia, otra vez acá, es la que se genera cuando la corteza entorrenal envía información hacia el hipocampo. Llega en actividad gamma de alta frecuencia en el pico de la oscilación teta. Entonces, nosotros lo que quisimos fue evaluar en el trabajo del postdoctorado cómo la acetilcolina está influenciando el proceso de codificación de las memorias, analizando precisamente la actividad gamma rápida que llega de la corteza entorrinal, que es la que favorece la codificación. Para eso lo que nosotros hicimos fue con arreglos de electrodos, en este caso son 15, son 10 electrodos en cada sonda. Es un arreglo de 3 sondas, como se puede ver aquí, para registrar todas las entradas del hipocampo. Entonces, en este caso, a ver si puedo, la parte de los somas se encuentra aquí, esta parte oscura, esta parte densa son los somas, y esa es la dendrita del área de CA1, que está integrando información de CA3 y de corteza entorrinal. Voy a mover esto. Entonces, nuestro electrodo que está registrando aquí, la punta del electrodo que está registrando esta parte, está registrando las entradas de CA3, y la punta del electrodo que está aquí en esta zona está registrando la entrada de la corteza entorrinal. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, mediante la técnica de optogenética, fue activar neuronas colinérgicas mediante un haz de luz. En este caso, lo que se hizo fue inyectar un virus que hace que se exprese un gen que se va a traducir a receptor sensible a la luz, que se llama canalorhodopsina, en neuronas específicas. En este caso, ese receptor se expresó en neuronas colinérgicas del septo medial, que son las que envían las proyecciones colinérgicas hacia el hipocampo. Entonces, una vez que nosotros insertamos ese gen en las neuronas colinérgicas, con el haz de luz de fibra óptica iluminamos las neuronas colinérgicas, y las neuronas colinérgicas se van a activar y van a liberar neurotransmisor, van a liberar acetilcolina hacia el hipocampo. Entonces, aquí con eso podemos ver la influencia o cómo la activación colinérgica está participando en la codificación de las memorias. Entonces, bueno, cuando nosotros, aquí está el trazo de la actividad oscilatoria o la actividad que registramos en el hipocampo. Antes de la estimulación optogenética, pues la actividad es irregular. Pero cuando nosotros estimulamos optogenéticamente las neuronas colinérgicas, se genera este patrón de actividad rítmica o sincrónica, que es la actividad teta precisamente. Cada ciclo es aproximadamente 120 milisegundos. Y aquí está el periodo en el cual nosotros estamos estimulando optogenéticamente las neuronas colinérgicas. Inmediatamente el sistema cambia a actividad teta. Aquí está otro trazo del registro. Al principio la actividad es irregular, que es la actividad que asociada cuando el animal está en reposo, se genera esta actividad irregular, pero una vez que iniciamos los trenes de estimulación, se ve que la actividad se hace más sincrónica y se hace rítmica en frecuencia teta. Entonces, con esto primero demostramos que estimulando las neuronas colinérgicas que proyectan el hipocampo, produce ese estado de activación necesario para codificar las memorias. Bueno, aquí se muestra, en esta parte se muestra el espectrograma esta es la banda teta, esta parte amarilla que es de 7 a 8 Hz.
se ve cómo incrementa cuando está estimulado progenéticamente respecto a antes o después de la estimulación. Ese es un periodo de 10 segundos. Y se ve que mientras se está estimulando, hay actividad teta predominante y esa disminuye antes o después de la estimulación. Y aquí simplemente se muestra la potencia o energía de la actividad teta, que sería el azul, cuando se está estimulando progenéticamente, cómo incrementa la actividad teta. Entonces aquí está esquemáticamente, bueno, la fibra óptica que envía el láser de pulso azul para activar las neuronas colinérgicas. Una vez que estimulo las neuronas colinérgicas, se va a generar esa actividad teta en el hipocampo y cuando nosotros vemos el acoplamiento teta-gamma o el acoplamiento entre la actividad gamma de alta frecuencia con respecto a la actividad teta, vemos que precisamente una vez que estimulamos, se incrementa ese acoplamiento porque hay más, incrementa la amplitud de la actividad gamma asociada a la actividad teta con respecto a la condición basal. Entonces, con esto precisamente se prueba la hipótesis de que la actividad colinérgica está favoreciendo la codificación de las memorias. Y esto precisamente tiene también relevancia con estudios conductuales en los cuales se observa que una vez que un animal está explorando un ambiente novedoso, hay liberación de acetilcolina, precisamente para favorecer esa codificación, para favorecer la entrada de la corteza entorrenal hacia el hipocampo y que las memorias puedan ser codificadas de forma eficiente. Okay, entonces, como conclusión de esto, la acetilcolina va a inducir precisamente la comunicación entre la corteza entorrenal y el área de C1 del hipocampo a través del acoplamiento entre la actividad gamma rápida en el pico de la actividad teta que se genera en CA1. Entonces la acetilcolina va a promover esa codificación de información. Una pregunta, ¿cuánto tiempo tenemos para así mismo organizar el resto de la presentación? Usualmente tenemos 1 hora más tiempo de preguntas y demás, entonces, pero si te quieres alargar un poco más, no pasa nada. Ok. Bueno, y esa fue, digamos que, por ejemplo, esto fue la parte inicial de cómo el hipocampo está codificando las memorias y el papel de la acetilcolina en cómo para favorecer la codificación de las nuevas memorias. Después, a través precisamente de la actividad teta. En el 2009 se encontró que esa actividad teta no es estacionaria. ¿A qué me refiero con estacionaria? De que, por ejemplo, como el hipocampo está compuesto por las 3 áreas CA1, giro dentado y CA3, eso si lo vemos en un corte bidimensional, en este caso, cuando lo vemos tridimensionalmente, el hipocampo se extiende en una forma de banana en el cerebro del ratón. Si nosotros hacemos un corte coronal, vamos a ver estas 3 partes, giro dentado, CA3 y CA1. Pero si nosotros, digamos que queremos ver el hipocampo completo, está en forma de banana que mide aproximadamente en rata como 10 milímetros. Y aquí en esta parte se puede ver cómo se extiende a través de todo el cerebro. Bueno, gran parte del cerebro. Entonces, la actividad teta que se genera en el hipocampo no es estacionaria porque, por ejemplo, la actividad teta que se genera en la parte dorsal va cambiando gradualmente de fase conforme viaja hacia la parte ventral. Ese cambio gradual de fase que se puede observar aquí en la parte G, conforme se avanza si tengo una malla de electrodos registrando el hipocampo, se va a ver que hay un desfase paulatino de esa actividad teta. Entonces, lo que se demostró con esto es de que no es estacionario, sino que existe el hipocampo se organiza en forma de ondas viajeras. Entonces, es una forma eficiente si lo vemos desde el punto de vista de procesamiento de información, de que, digamos, si por ejemplo estamos viendo cómo se codifica la información en la parte dorsal del hipocampo, pero también el hipocampo ventral está codificando información. Entonces, ¿cómo se coordinan estas dos zonas si están muy retiradas, si la distancia es muy larga?
Entonces, la forma más eficiente es precisamente que hay un tipo de organización temporal. En este caso, las ondas viajeras proveen ese mecanismo en el cual la información que se genera aquí se va a propagar hacia la parte ventral para organizar todo el sistema en una analogía es como las zonas horarias de la Tierra, de que el Sol no está a la misma hora en todo el globo, sino que hay un desfase de horario a través del globo. En este caso es como estaría funcionando el hipocampo. La actividad teta se está organizando en un desfase a través de toda la región del hipocampo, que le va a permitir integrar información a través de toda la estructura, no solamente en una parte dorsal, ventral o intermedia. Entonces, como el hipocampo, su principal conexión es con la corteza entorrinal, la otra pregunta en el doctorado fue, bueno, si hay ondas viajeras en el hipocampo y su principal compañero del hipocampo es la corteza entorrinal, es probable que la corteza entorrinal también tenga ondas viajeras para que esté, digamos, coordinado con el hipocampo de una forma sincrónica. Entonces nos metimos a la corteza entorrinal, que es esta parte. A través de arreglos de multielectrodos, nosotros registramos a lo largo del eje dorsoventral a la corteza entorrinal y efectivamente lo que encontramos fue que existe este desfase de actividad oscilatoria de ritmo teta, igual, bueno, de forma semejante al hipocampo, lo que sugiere que las dos estructuras están trabajando así en forma de ondas viajeras. Así es como se codifican las memorias. Y bueno, aquí están las ratas de rata 1 a 6 y podemos ver cómo la actividad teta, por ejemplo, aquí, este es un ciclo. En este caso es, digamos que promediamos los ciclos, cada ciclo de la actividad cuando el animal estaba caminando cuando el animal estaba caminando en un laberinto circular. Entonces, cada oscilación teta se fue promediando y se ve que, por ejemplo, en la parte dorsal, el pico está en esta parte, por ejemplo, en el 0, y conforme los electrodos van desplazándose de la parte dorsal a ventral, hay un desfasamiento paulatino, se va recorriendo ese pico. Entonces, en todas las ratas se puede ver, existe ese desfasamiento, precisamente otra evidencia de las ondas viajeras. Igual acá cuando se compara la actividad, la relación de fase que es de electrodo 1 con respecto al electrodo 6, se ve que va cambiando la fase paulatinamente, uno con el 2, uno con el 3, uno con el 4, se van desfasando esa actividad teta. Otra vez evidencia que el hipocampo se activa en forma de ondas viajeras. Bueno, la corteza entorrinal, perdón. Entonces, eso pasa cuando nosotros medimos a lo largo del eje dorsoventral a la corteza entorrinal. En este caso es, aquí se muestra la diferencia de fase con respecto a la distancia. Y vemos que conforme viajamos del eje dorsal al eje ventral, hay un desfasamiento, pero si nosotros, que sería a lo largo del eje, que sería esta parte de la flecha, cuando comparamos las puntas de electrodos en esta dirección, existe este desfasamiento. Pero cuando lo comparamos a través de los estratos, porque la corteza entorrinal está compuesta de 6 estratos, que sería en esta dirección no hay ese desfasamiento. Entonces el desfasamiento dorsoventral significa que la información viaja precisamente en esa dirección, de la parte dorsal a la parte ventral. Y eso no solamente fue con las oscilaciones del potencial de campo, sino también la actividad de las neuronas se va desfasando desde la parte dorsal a la parte ventral. Aquí tenemos también la parte dorsal de la corteza entorrinal, son los disparos de las neuronas. Y conforme vamos viendo hacia los electrodos más ventrales de la corteza entorrinal, se ve ese desfasamiento. Esa es la correlación cruzada del disparo de las neuronas. Entonces, mientras el disparo en la parte dorsal está en 0, la parte ventral, el máximo disparo está aproximadamente 50 milisegundos, 40 milisegundos después. Entonces existe también
no solamente las oscilaciones, sino que la actividad neuronal está desfasada también. Y bueno, después tratamos de entender el mecanismo, cómo se genera ese desfasamiento. Entonces, lo que observamos fue que el desfasamiento no solamente es dependiente de que se vaya propagando la actividad, sino que hay actividad intrínseca dentro de cada zona de la corteza entorrenal que está generando desfasamiento. Porque, por ejemplo, como lo mencioné, cada ciclo teta, que es la unidad de información, en este caso los 120 milisegundos, en la parte dorsal hay una simetría en este ciclo, porque hay un rápido incremento y un lento decaimiento. Mientras que en la parte ventral de la corteza, digamos que es más simétrico la distancia entre del valle al pico que del pico al valle. Eso se puede observar acá. Cuando nosotros comparamos, en este caso, la asimetría de la onda, vemos que en la parte dorsal es más asimétrica por este rápido incremento, y cuando vamos a la parte ventral, la onda se vuelve asimétrica, que quiere decir que tiene la misma distancia del pico del valle al pico que del pico al valle. Entonces, estos cambios en la fisiología, digamos, de la onda, nos refleja de que hay procesos internos o que hay en los circuitos que están en diferentes zonas de la corteza entorrinal, que están generando esa deformación de la onda. Entonces es como si cada zona o cada punto estuviera teniendo su propia actividad fisiológica intrínseca que está generando esa desviación o ese deformación de la onda. Entonces nosotros aquí evaluamos cómo cambia ese desfasamiento o cómo cambia ese retraso entre dorsal y ventral con respecto a la distancia de la corteza entorrinal. Y aquí, por ejemplo, se observa que una distancia de aproximadamente 3 milímetros, hay un desfasamiento de 40 milisegundos entre la parte dorsal y la parte ventral. Sin embargo, hay una parte que se asocia precisamente a ese cambio en la simetría y otra parte que se asocia ya como tal a la propagación. Entonces, al momento de ver cómo están organizados al fin de cuentas, los circuitos de la corteza entorrinal se denominan como osciladores intrínsecos que están acoplados entre ellos. O sea, hay un oscilador en la parte dorsal y esos osciladores van progresando hacia la parte ventral. Así es como como va progresando la actividad, o así es como fluye la información de la parte dorsal a la parte ventral. Eso se demostró. Bueno, en esta parte vemos que bueno, existen dos modelos en los cuales cómo se pueden generar esos desfasamientos. Uno es el modelo de retraso fijo, en el cual un punto, por ejemplo, la actividad que se genera en la parte dorsal va desencadenando como reacción en cadena, como en forma de dominó, que activa, este oscilador activa el siguiente a través del eje dorsoventral. La otra es de que un punto fuera de la corteza está activando en diferentes secuencias la actividad de la corteza entorrinal, pero con este modelo no habría cambio en el retraso conforme cambia la frecuencia teta en cuanto a en milisegundos, pero sí habría cambio en la frecuencia relativa. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si tengo una onda de 4.5 Hz, no habría cambios en el retraso absoluto entre el dorsal y ventral. Si suponemos que esta onda es en la parte dorsal y esta en la parte más ventral, el retraso, por ejemplo, si es de 40 milisegundos, cuando esta onda es el doble de rápida, que es 9 Hz, el retraso tendría que ser también de 40 milisegundos, pero entonces eso lo que implicaría es de que, por ejemplo, aquí el retraso sería de aproximadamente 45 grados y acá serían de 90 grados o 180 grados. Aquí sería de 90, aquí sería 180 grados. O sea, conforme incrementa la frecuencia, habría un incremento en
en, la, en los grados de desfasamiento. Sin embargo, con los osciladores acoplados, que es el modelo con el cual nosotros vimos evidencia de cómo funciona, cómo está organizada la corteza, es de que, por ejemplo, si tenemos una frecuencia lenta de 4.5 Hz y tenemos un retraso por ejemplo, en este caso son 40 milisegundos o 90 grados de desfasamiento entre el dorsal y ventral. Cuando nosotros vemos con una onda más rápida, se van a mantener esos 90 grados de desfasamiento, pero ahora lo que se va a recortar es el retraso en milisegundos. Eso es lo que pasa acá. Aunque incrementa la frecuencia, lo que se disminuye es el retraso en milisegundos, pero la frecuencia relativa se mantiene estable. Son los mismos 90 grados de desfasamiento entre cuando la onda es lenta o cuando la onda es rápida. Entonces, con esto mostramos evidencia de que son sistemas débilmente acoplados que generan esos cambios en la actividad oscilatoria, esos cambios de ondas viajeras. Y bueno, a todo esto, ¿cuál sería el papel entonces de las ondas viajeras? Lo que se ha sugerido es de que este desfasamiento precisamente lo que facilita es la coordinación entre el hipocampo con las diferentes partes corticales o segmentos corticales del cerebro. En este caso, el hipocampo se puede coordinar con información acerca del espacio, información acerca de la memoria, del tiempo o del razonamiento, de la planeación, precisamente por ese desfasamiento que hay, que permite integrar información en todos los módulos corticales. Entonces, eso favorecería la codificación de información una vez que ya la información fue completamente consolidada. Ahora sí, ya sería independiente del hipocampo y simplemente las cortezas estarían recuperando información que es previamente almacenada. Y bueno, ya como para finalizar, también hicimos registros simultáneos de hipocampo y corteza para ver cómo están esas dinámicas de ondas viajeras. Y lo que encontramos en este caso son registros, esta parte es del hipocampo y esta parte es de la corteza entorrinal. Entonces, cuando medimos la coherencia, digamos que en ciclos o en segmentos de un segundo, vemos que la coherencia entre el hipocampo y la corteza entorrinal no es estática, no es de que siempre están interactuando digamos que a la misma magnitud, sino que va a haber momentos en que momentos en que están altamente acoplados, pero va a haber momentos en los cuales están muy desacoplados. Esta es la coherencia. Coherencia, digamos, uno es cuando están completamente acoplados y cero es cuando están desacoplados. Y si vemos la distribución, es una distribución aproximadamente gaussiana, en el cual hay un régimen entre estar desacoplados o estar altamente acoplados, pero lo más probable es que no estén tan fuertemente acoplados, sino que tengan un acoplamiento intermedio. Sin embargo, la actividad interna del hipocampo es registrando la actividad a través de diferentes zonas del hipocampo, siempre están altamente acoplados, lo que significa que siempre el hipocampo está trabajando como una unidad, o la corteza entorrinal puede estar trabajando como una unidad, pero hay momentos en los cuales esas dos estructuras, hipocampo y corteza, van a estar trabajando acoplados o de forma independiente. Entonces es muy variable la forma en la cual ambas regiones pueden estar comunicándose. A veces pueden estar altamente acoplados y a veces pueden estar completamente desacoplados. Y bueno, como para finalizar, también hicimos registros del hipocampo y corteza prefrontal en ratas transgénicas para Alzheimer. Entonces, aquí nosotros lo que observamos fue que se disminuye la comunicación entre corteza prefrontal e hipocampo. Por ejemplo, en esta parte, los valores amarillos son índices de mayor acoplamiento. El amarillo es el máximo acoplamiento y azul es cero acoplamiento. Y por ejemplo, vimos que en ratón transgénico, ese acoplamiento entre corteza prefrontal e hipocampo, que sería esta parte, se pierde porque no hay casi marcas amarillas, mientras que en ratas wild type o ratas que no tienen la mutación para
Para Alzheimer sí está ese acoplamiento por este incremento o este incremento en frecuencia teta, en acoplamiento entre hipocampo y corteza prefrontal. Entonces, con eso también demostramos que en esta rata hay una desconexión entre corteza prefrontal e hipocampo. Bueno, sería todo de la presentación. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario. Muchas gracias, Jesús, por la presentación. La verdad, bastante interesante. No sé si alguien del auditorio quiera hacer alguna pregunta. Yo, compañero Jesús, Sí, dime. una pregunta. Se conoce que teta predomina más en la infancia. Sin embargo, este ritmo también se mantiene a lo largo de la vida en la parte adulta, principalmente en sueño no humor. La pregunta es, ¿hay cambios en esta sincronía en estas diferentes regiones a lo largo de la edad? Eh, por ejemplo, bueno, en humanos se ha visto que precisamente hay un teta prefrontal que se asocia con procesos de memoria. Y eso se ha observado en adultos. En ese teta prefrontal precisamente está asociado hay una tarea que se llama go, no go, en el cual el sujeto, en este caso el individuo, tiende a inhibir la respuesta de presionar una tecla. Entonces, cuando la actividad teta está participando durante el proceso de inhibición, de conducta de inhibición, digamos que ese es un teta asociado a procesos cognitivos, pero también hay un teta, digamos, que no está, digamos que fisiológicamente es de diferente origen a la actividad teta que se presenta en los roedores, sino que digamos que en el cerebro hay diferentes formas de generar oscilaciones, diferentes mecanismos. Entonces, el mecanismo que se genera, por ejemplo, el teta durante la infancia es diferente, fisiológicamente son diferentes circuitos que están produciendo esa actividad teta, pero si quisiéramos hacer una equivalencia entre la actividad teta del humano con la actividad teta en este caso, de los roedores, el teta prefrontal es el que está presente en individuos adultos, podría ser el más semejante cuando porque es el que tenemos acceso a la actividad teta cortical, porque cuando se hace la otra forma de tener acceso a actividad teta que se presenta en humanos, en el hipocampo, es metiendo electrodos, pero eso solamente ocurre cuando hay cirugías para ver focos de epileptógenos o aspectos así, de ese tipo. Y en ese tipo de condiciones sí se observa también actividad teta asociado precisamente o relacionado con procesos de memoria. Y incluso ese teta recientemente se ha observado que también puede tener frecuencias similares a los de las ratas. ¿A qué me refiero con eso? Que, por ejemplo, en humanos el teta está digamos que más definido con frecuencias lentas, entre 4 o 5 Hz más o menos, el teta de los humanos. En cambio, el teta de los roedores es 7, 8 Hz. Pero eso es porque cuando se describieron los ritmos teta, o no, en este caso todos los ritmos en los humanos, fisiológicamente pueden tener diferentes orígenes. Por ejemplo, también los usos de sueño, que también tienen una frecuencia teta, tiene una frecuencia entre 7 y 8 Hz. Fisiológicamente es muy diferente a la actividad teta del hipocampo que se genera durante los procesos de memoria. En este caso, de los usos de sueño, es una oscilación que depende más de circuitos de talámicos, talamocorticales, pues, cuáles están generando sincronía a través del tálamo hacia la corteza. Pero esa oscilación, aunque es exactamente 7 Hz, 6 Hz, es fisiológicamente diferente a la actividad teta que se genera en los roedores, en el hipocampo de los roedores o en el hipocampo de los humanos. Gracias, compañero.
Sí, pero de hecho, recientemente, precisamente, se hará que un par de años, 1 o 2 años, fue que como es muy difícil accesar al hipocampo de los humanos, este, y más cuando están caminando, porque normalmente cuando haces registro en los humanos el humano está quieto, entonces a través de los nuevos avances con los cuales ya se puede eliminar ese ruido, esos artefactos de movimiento, eh, ya ve que cuando el sujeto camina hay actividad teta rápida, o sea, de 8 Hz como similar al de los roedores. Entonces, los roedores siempre, la actividad teta ocurre cuando el animal está explorando, cuando el animal está caminando, cuando el animal está quieto, hay actividad irregular o actividad, se llama asincrónica de gran amplitud. Entonces, pues fisiológicamente, digamos que el teta de los humanos, podríamos, el que más se parece en el cuero cabelludo sería el prefrontal en adultos. Sí, Muy claro, yo bien, ya había entonces, control. Ujú. ¿Alguien más? Sí, hola, buenas tardes. Gracias, Jesús, Hola, por la buenas tardes. presentación. La verdad, Gracias. ignoro mucho de este tema, pero bueno, poco a poquito vamos aprendiendo. Mi pregunta iba relacionada con la diferencia entre estas frecuencias que se registraban en el sueño, pero bueno, ya la aclaraste antes de preguntar. Ujú. Y la otra era, en uno de tus experimentos, cuando alteras la neurotransmisión colinérgica, se ve afectada estas frecuencias. Pero, Ujú. ¿esto es específicamente para acetilcolina o es solamente, o también sucede, por ejemplo, con glutamato, que está fuertemente, es un sistema fuertemente expresado en hipocampo? Ujú. Sí, básicamente lo que hace la acetilcolina es precisamente actuar sobre el sistema glutamatérgico, porque las neuronas del hipocampo son de carácter glutamatérgico. Entonces, lo que hace la acetilcolina es, digamos, que activar el circuito glutamatérgico del hipocampo y GABAérgico, porque las neuronas principales del hipocampo son glutamatérgicas, pero también las secundarias, o en este caso las segundas, con mayor problemática son las GABAérgicas. Entonces, como esas dos, las glutamatérgicas y las GABAérgicas, son las con las que está constituido el hipocampo, la acetilcolina cuando se libera actúa sobre sobre esos dos tipos de neuronas. Sin embargo, y el efecto que genera es específico de la acetilcolina. Si nosotros estimuláramos a lo mejor con fibras serotoninérgicas o fibras glutamatérgicas o fibras dopaminérgicas, eso impactaría de otra forma a los circuitos. Habría que investigar cómo los modificaría. Ujú. Ok, Pero gracias. la acetilcolina favorece, la idea es que está favoreciendo las codificaciones de nuevas memorias. Ujú. Gracias. Pregunta. Puedo preguntar. ¿Se escucha? Adelante. Sí. Perdón. Gracias por la presentación, Doc. Yo tenía duda, este componente que hablas se hace en ratones, pero del modelo neurodegenerativo en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Ujú. Pero me pregunto yo si, por ejemplo, se ha hecho este paradigma de coherencia cuando se inyectan o se inoculan en el animal inhibidores de la acetilcolinesterasa, ¿no? Para aumentar la biodisponibilidad colinérgica y así probar de alguna manera, de manera farmacológica inducida, pues esta coherencia. Ujú. Sí, pues podría ser, eso no se ha reportado de que se usen inhibidores de la enzima, pero efectivamente eso podría favorecer precisamente mayor acetilcolina y favorecer esa comunicación entre corteza y hipocampo. Ahora el modelo de ratas, bueno, el modelo que mostré es en rata, es un modelo nuevo de transgénico en rata, precisamente. Como es relativamente nuevo, no he visto trabajos donde eh, traten de emular la actividad, exacerbar la actividad colinérgica para ver si se restaura la función en ese modelo de ratas, que también sería interesante evaluar, ver cómo aplicando inhibidores de la síntesis
de la degradación de acetilcolina, se promueve mayor precisamente el funcionamiento del hipocampo y en este caso si favorece esa comunicación entre hipocampo y corteza. Gracias. Si tengas algún otro comentario. Yo, compañero Jesús, una pregunta. ¿Se ha explorado algunos fenómenos de la recuperación como reconsolidación o extinción si presentan un cambio en lo que tú has documentado, al menos en la adquisición, consolidación, pero en particular evocación, reconsolidación o extinción? Y más por esta conectividad que comentas hacia corteza prefrontal. Al menos en la parte infralímbica se conoce desde hace tiempo que participa en la extinción de memorias. Sí, pues la verdad no se ha hecho. De hecho, no se ha evaluado corteza prefrontal con hipocampo, digamos que en condición saludable, para ver cómo está interactuando o cuál es el papel con la extinción y con la reconsolidación. Sería interesante ver porque efectivamente sería como sí, de como que ignorar, por ejemplo, la extinción, ignorar esa memoria para como un tipo de borrar o como un tipo, sí, de tratar de disminuir, digamos que el incentivo de esa memoria para que se vaya extinguiendo. Entonces, a lo mejor es probable, bueno, no sé, hipotéticamente, la acetilcolina esté interviniendo en ese proceso, ¿no? Porque por una parte, la memoria, se supone que una vez, si aplicas acetilcolina, vas a favorecer la codificación, pero si está demasiadamente, digamos, si se fortalece la memoria por acetilcolina, la extinción puede ser más complicada de lograr. Y a la par, ¿cómo contribuye TETA y esta coherencia que nos has compartido el día de hoy en fenómenos plásticos como LTP o bien LTD? ¿Cómo es su relación? Y más porque son fenómenos propios del hipocampo. Precisamente no puse una diapositiva en la cual también está muy relacionada con ese tipo de plasticidad donde cuando se estimula en la fase positiva de la actividad teta, que es, digamos, que la fase en la cual llega la información de la corteza entorrinal hacia el hipocampo, se induce o se facilita el LTP, favoreciendo precisamente esos cambios plásticos hipotéticamente asociados a la memoria. Pero cuando se estimula en la fase negativa que es cuando llega información interna del hipocampo, sea 3 hacia CA1, se favorece el LTD. Entonces, esas fases tetas precisamente, o digamos las ventanas temporales, son como ventanas privilegiadas para favorecer una entrada u otra. También tienen impacto en la plasticidad, porque por una parte puedes favorecer LTP y, digamos, potenciar memorias, o por otra parte LTD y inhibir esas nuevas memorias, como que es una forma de, cuando estoy activo CA3, no quiero que me interrumpa las nuevas memorias, sino que me concentro en la recuperación. Por eso induzco LTD para que no se generen esas, o favorecer la recuperación. Pero cuando estimulo en la fase positiva, ahora sí favorece la codificación, favorece la adquisición de nueva información. Entonces ahí ahora sí vienen los cambios plásticos asociados a ese protocolo de estimulación. Muy bien, gracias. Y bueno, ya no lo quiero dejar pasar. Felicidades, buen trabajo, porque te sigues en tu área desde que te conozco, desde Ritmos Teta, ¿no? Desde que te llegué a conocer en el 2007. Muy bien. Sí, bueno, más que nada cómo funciona, tratar de entender cómo el hipocampo está organizado para formar los recuerdos, para almacenarlos. Entonces, como el ritmo teta está muy involucrado en ese tipo de procesos, pues sí, se tiene que uno tratar de meter en esos aspectos fisiológicos, electrofisiológicos, para entender cómo se organizan las memorias. Pero sí, hay incluso perturbando circuitos ahorita ya también con la optogenética para ver cómo la participación de los diferentes neuromoduladores, los procesos de memoria.
Sí, muchas gracias por la invitación. También, Tenemos otra pregunta, perdón. Alex. Alex. Hola, gracias por la presentación. Ahorita nos presentaste un modelo con información visoespacial. ¿Ocurre lo mismo o es similar el proceso con la información audioverbal? O bueno, los roedores pues sería audioverbal, pero sí sería en otra modalidad, ¿no? Sí, hay estudios donde en lugar de usar información visoespacial usan información olfativa, donde reconocer secuencias de objetos, de olores, perdón, o tareas donde tienen que asociar olores con lugares, y también es exactamente lo mismo. Las neuronas se activan en orden secuencial, responden a los olores en lugar de, por ejemplo, de lugares cuando hacen tareas, en lugar de espacio o en lugar de tareas visoespaciales, en este caso tareas olfativas, pero que impliquen la memoria acerca de secuencias de olores, o en memoria acerca de identificar la identidad de los olores y las secuencias en las que aparecieron. También el hipocampo es esencial para ese tipo de tareas. Ok, y gracias. Y la otra pregunta es, ¿qué papel juega la corteza parahipocampal? Porque nos hablaste de la entorrinal, pero sabemos que también la parahipocampal está importantemente relacionada en esta red de recuperación, de identificación de los contextos o de elementos familiares. ¿Cómo estaría involucrada? En el hipocampo, en roedores, por ejemplo, se le llama corteza parahipocampal digamos que el relevo que está 2 vías atrás del hipocampo. O sea, una vía sería la corteza entorrenal, y si nos vamos más atrás está la corteza porrinal y perirenal. Esa sería la corteza parahipocampal en roedor. Entonces, al final de cuentas, la perirenal recibe información acerca del qué, acerca de la identidad de los objetos, y la porrinal acerca del espacio. Entonces, esas vías van integrándose y van llegándose al hipocampo para integrar esa información del qué y dónde. Okay. En el roedor, en el humano también, en la corteza parahipocampal también se le puede llamar a la corteza equivale a porrinal en el roedor. En el hipocampo está la parahipocampal y perirenal. Entonces llegan hacia la corteza entorrinal. Entonces, la corteza entorrinal es como el puente entre las cortezas parahipocampales y el hipocampo. Entonces, como la corteza entorrinal es la transición, o es el puente entre todo lo que hay de la corteza que llega hacia, filtrando las cortezas parahipocampales, cortezas entorrinales, pues hipocampo, digamos que tiene, por eso es que nos centramos a estudiar la conexión directa entre corteza entorrinal e hipocampo. Pero al final de cuentas, las cortezas parahipocampales son, digamos, que están procesando esa información también, y también tienen igual esos componentes, como lo mencioné, tanto en humanos como en roedores, componente espacial para porrinal o para hipocampal en el caso de humanos, y corteza perirenal para objetos o identidad de objetos o identidad de olores o identidad de el qué de los estímulos. Ok, entonces podríamos esperar también un patrón de activación similar al ser como un puente. Tendríamos pensar que en las otras cortezas se da este patrón de desfase de igual manera. Sí, de hecho es lo que se sugiere, que todo el circuito trabaja, por ejemplo, en modo de ondas viajeras, todo el circuito de memoria, precisamente para organizar, porque como está integrando información de toda la corteza, mejor forma de organizarse es precisamente tener un orden temporal, y ese orden temporal lo está proveyendo las ondas viajeras. Súper, muchas gracias. Perdón, María. Estaba Elba atrás de Alex. Ay, gracias. Hola a todos. Gracias, Jesús, por la conferencia. Me pareció muy interesante la investigación también que hiciste. Y yo quería preguntarte, ¿qué nuevas líneas de investigación te dejó pues tu estudio, ¿no? Al concluirlo. Sí, pues son varias. Ahorita, por ejemplo, lo que estamos haciendo son ver por ejemplo, lo de la estimulación optogenética, ver
evaluarlo con la relevancia conductual, ver cómo evaluar las tareas de memoria para ver el impacto de la acetilcolina y cómo modifica las dinámicas del hipocampo sobre cómo repercute en la codificación o en la recuperación de la información. Entonces, tenemos pensado hacer como que dos modalidades. Una es estimularlas con acetilcolina cuando el animal está recuperando, como para interferir esa recuperación, porque sería el modo de codificación, como para interferir con las memorias. Otra es potenciar la codificación, cuando, por ejemplo, la exploración de objetos novedosos y reconocimiento de objetos, estimular optogenéticamente y evaluar si son mejores en recuperar esa memoria que la codificaron más eficiente por la activación colinérgica con respecto a las que no tuvieron esa activación colinérgica. Y la otra es inhibirlas optogenéticamente, esas neuronas, apagarlas para interferir con el proceso de codificación y ver la repercusión conductual. Esa sería por una parte. Por la parte de las ondas viajeras, estamos trabajando con los registros simultáneos. Debido a que son arreglos muy, digamos, elaborados, es complejo hacer esos registros de alta densidad con registros simultáneos, hipocampo y corteza, y estamos empezando en ese proceso para ver precisamente cómo están comunicándose el hipocampo y corteza de forma simultánea durante los procesos de memoria. También, y evaluar si esas ondas viajeras tienen una direccionalidad preferente o si disminuye la velocidad de propagación o incrementa asociado con los procesos de codificación y recuperación de la memoria, para verlo ya en una forma más conductual, y también perturbar, por ejemplo, inactivar partes del hipocampo y ver cómo se afectan las ondas viajeras y cómo se afecta la memoria. Muchas gracias, Jesús, y felicidades por tu investigación. Gracias. Si no, ¿tienes pregunta? Sí, pero hola Jesús, un gusto ¿Qué pasó, volverte a ver, ¿qué tal? Sí, también. Bueno, ya me la contestaste ahorita que te iba a preguntar si había como si ya habían utilizado algún otro tipo de pruebas de memoria de reconocimiento que son dependientes de hipocampo, pero bueno, ya lo contestaste que estás en esa fase de exploración. No sé si en otro tipo de tareas de memoria, no sé, como dependientes de contexto, por ejemplo, evitación inhibitoria, puedan entrar. Esto debido a, por la complicación de la técnica que acabas de mencionar, la implantación de electrodos, que esto pueda confluir si existe realmente este proceso de sincronía de la codificación, perdón, de la oscilación. De hecho, esas tareas se me hacen muy interesantes porque son rápidas de aprender y se pueden ver las dinámicas, digamos, que más eficientemente, porque, por ejemplo, tareas por ejemplo, del laberinto radial, donde 8 brazos, tipo eso, tardan normalmente 15 días, entonces el proceso de aprendizaje es muy lento. Entonces, sí, aprendizaje de contexto se me hace una buena opción para evaluar esa formación de memoria, o ese recuerdo, como dice también Miguel, de extinción, o reconsolidación, en ese tipo de paradigmas, es para donde estamos pensados dirigirnos también para evaluar precisamente todos los aspectos de la memoria y ver cómo las dinámicas están siendo alteradas por por los procesos de memoria, en este caso, por la conducta, y la participación de esas dinámicas en sustentar esas conductas. Muy interesante, la verdad es que sí, como me uno a las felicitaciones de todos. Es una línea de investigación que has desarrollado y que está brindando bastante información en el entendimiento de la formación de la memoria. Muchas gracias, felicitaciones, Jesús. Sí, gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. ¿No? Pues muchísimas gracias, Jesús. Fíjate, justo ahorita me acaba de llegar un correo de mi colega de aquí de Eric Bojorquez de aquí de la Ibero, que está trabajando en microelectrodos también, con una doctora ahorita te digo de dónde es, la doctora Natieli Hernández Sebastián,
Ella es del Centro de Investigación en Óptica y está trabajando también, quieren montar microelectrodos con él y ella. Entonces, a lo mejor, fíjate, si me das autorización, pues podemos, me gustaría invitarte con ellos, con el grupo. Ellos son los que se encargan de toda esta parte, pues claramente. Entonces, a ver si se puede lograr alguna colaboración conjunta, ¿no? Creo que la doctora del Centro de Óptica, creo que está, si mal no recuerdo, debe estar en Querétaro, por allá. Y ella, hace registros también, mencionas, Y yo no la conozco en lo particular, pero sí hace, por lo que tengo entendido, ella fabrica los microelectrodos. Ah, está interesante. Y la intención es tratar de hacer colaboración conjunta, ¿no? Bueno, ellos son los parte del registro, nosotros seríamos parte de conducta, ¿no? Sí, pero pues, digo, tú tienes la experiencia de los dos lados. Ponemos ¿no? Lo cual está mejor, ¿no? ¿Cómo? Tú tienes la experiencia de ambos lados, ¿no? Conducta como la parte del registro, entonces, pues, qué mejor, ¿no? Sí, ya tenemos rato ahí haciendo registros con tareas de memoria, pues sí, pero sí nos ponemos de acuerdo, si quieres organizamos una videoconferencia, un Zoom para platicar de eso y ver cómo nos podemos organizar para poner en marcha algo. Perfecto. Entonces, me pongo en contacto ya en lo particular contigo. Le pido a Luis tus correos y demás. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por la conferencia. Muchísimas gracias a todos y todas las asistentes. Gracias a Luis porque te invitó. Pues muchas gracias también. ¿Quieres decir algo más, Luis? Pues felicidades, compañero, y esperemos próximos seminarios. Y bueno, Mario, me tomo el atrevimiento de decirle que tu lab tienes biología molecular que le puede complementar con la parte de electro. Claro. Es necesario. Esa es la intención. Ajá. Sí. Y pues la idea sería, en algún momento, si es todo viable, no sé, que él pueda correr sus muestras contigo, ya sea un PCR, un Western, o bien un uno, para complementar lo que él hace de electrofisiología. Sí. También esperemos que el compañero pronto tenga un espacio, ya sea de las mal llamadas cátedras, o bien en otro, ya esperemos que sea en Curiquilla. Otra plaza, bien, sí. Esperemos. No, claro, bueno, Luis ya lo sabe, la filosofía de no nada más mía, pues de todos los integrantes del equipo es pues ayudarnos entre todos y trabajar en equipo y así poder hacer más y mejor, ¿no? Las cosas. Entonces, con todo gusto estás cordialmente invitado a lo que necesites. En lo que nosotros podemos ayudar, siempre y cuando tengamos presupuesto, venga. Sí. Además ya quedó grabado, así que... Sí, está muy bien. Sí, pues también ya una vez que yo me establezca, estoy buscando establecerme, pues también igual ya para también ir montando mi laboratorio y todo, y pues sí, y como te digo también, pues sí, vemos cómo puede funcionar mejor esto, cómo nos organizamos, y sí, yo encantado de hacer una colaboración y poder trabajar. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Como al final de cuentas, compartir los recursos, pues, o sea, en el sentido de uno hace una cosa, otro otra, y Sí, es lo que te digo, es que es imposible, llega uno a un punto donde es imposible, y ya que tengas tu plaza que seguro vas a tener, ya te vas a dar cuenta de la parte administrativa, te consume